me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias por estar con nosotros. Muchos temas muy interesantes, Luis. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a ti, Gerardo, a la producción y siempre, como siempre, al auditorio que amablemente nos ve y nos escucha a través de esta transmisión. Luis, hoy es un día en el cual vemos que hay muchos temas muy interesantes. Por parte de la pandemia, ya incluso médicos, compañeros médicos de México, ya dicen, oye, ya se agotaron, se están agotando ya las camas de los hospitales. Vemos que, por otro lado, se debe aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Mancico. Vemos que hay nuevos malosos para AMLO, si no les va a buscar quién echarle la culpa. Luis, realmente, ¿hasta dónde el presidente de la República que te dice ahora sí, señores, quédense en casa, 10 días, quédense en casa, ¿qué les cuesta? ¿No? O sea, Luis es lanza señales tan diversas que uno ya no sabe qué hacer como mexicano, Luis. Bueno, mira, precisamente me señalaba a alguien que ve el programa, esa declaración del presidente que publicó el Universal, el llamado del presidente a quedarse los próximos 10 días en casa para que pase la fecha de las fiestas, porque él sostiene que después de la fiesta de Navidad, pues ya desciende la pretensión de las fiestas y baja hacia el Día de Reyes, ¿no? Entonces, por eso dice los 10 días. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es no solo el llamado a que se queden en casa 10 días, sino en qué circunstancia lo hace y en qué condiciones lo expresa. Y eso es lo que quisiera yo abordar contigo, Gerardo. En primer lugar, hace el llamado cuando toda la comunicación precedente había tenido el énfasis en materia de vacunación, ¿no? Él de alguna manera había manejado, y lo comentamos en este programa, que el anuncio de la llegada de la vacuna era un manejo de ánimo social, de tratar de generar en el público, incluso en palabras exactas de él, misión cumplida, ¿no? O sea, ya conseguimos la vacuna, ya resolvimos la pandemia, ¿no? Entonces resulta que 8 meses después, 110,000 muertos en ese momento después, él decía, ahora sí tenemos el elemento de lo que hemos anunciado toda la vida, que hemos controlado la pandemia. Y entonces generó, sí, en el ánimo social un ánimo un tanto alentador de que el final de la pandemia se acercaba. Y nosotros comentamos en este programa también que era un uso pues absurdo de la información y que eso lo creían quienes pues desconocían, sin ánimo de ofender, matemáticas básicas, ¿no? Porque hablando de tantos decenas de millones de vacunas por aplicar, esto iba a llevar muchos meses, ¿no? Si estamos hablando de que hay que vacunar a 75 millones, que es lo que se calcula mínimo, un 75%, perdón, son 90 millones de mexicanos, pues estás hablando de que necesitas muchos meses, suponiendo que tengas las condiciones necesarias de refrigeración de la vacuna y todo, y el suministro oportuno para esto, ¿no? Y resulta que, pues cuando empiezan a hacer todos un poco el análisis de las cifras y de las capacidades, pues va teniendo ese impacto deseado por el gobierno federal de tan positivo en el ánimo social, ¿no? Entonces tienen que empezar a reconocer que esto va a llevar meses, que esto nos lleva la primavera del próximo año, y entonces ya estamos visualizando que el agravamiento de infecciones por coronavirus en estos momentos
pues va a llevar a una situación que puede ser la crítica de toda la pandemia a inicios del próximo año. O sea, estamos regresando a escenas de hospitales que saturados, al incremento del número de infectados, al incremento del número de muertos, como en los tiempos más altos de la pandemia en el mes de julio. Entonces resulta que en ese escenario el presidente se anima a dar su mayor recomendación hasta ahorita de cuidado personal, que es quédense los próximos 10 días en casa. Eso es lo primero que llama la atención, cómo el presidente, después de tanto tiempo y ser tan reacio a tomar medidas que prevengan de alguna manera la cadena de contagio, la infección y eventual muerte de los mexicanos, se anima en estos momentos a decir quédense 10 días en su casa. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda parte es donde él dice que prohibir nada, ¿no? O sea, él sugiere que se queden en su casa, ¿no? No quiere manejarse como el gobernante que le dice claramente a los niños, hay que quedarse en su casa, ¿no? O sea, es muy diferente la posición que asume él a una líder de Alemania, por ejemplo, de Angela Merkel, que dice, a mí no me van a cargar tantos muertos, hay que cerrar. Y si nos quedamos sin Navidad, nos quedamos sin Navidad. O sea, claramente le dice al pueblo lo que hay que hacer y toma medidas gubernamentales para que eso suceda. Entonces, lo primero... Luis, disculpa que te interrumpa. Y acaba de decir algo interesante, porque para él, ustedes, pueblo, va a tener la culpa si no se cuidan. Sí, no mira, vas a tener responsabilidad. Es el jueguito para mí que él juega en materia de responsabilidad gubernamental. Él, cuando se habla de combate a la delincuencia, dice, pues hay que llamarlos a que se porten bien. No quiere asumir que el resultado de muertos por violencia en este país es su responsabilidad. Entonces, por menos culpaba a los gobernantes anteriores de no resolver las cosas. O sea, a los gobernantes anteriores, él los hacía culpables de cada muerte en la calle, independientemente que no fuera el gobierno el que los provocara, ¿no? Entonces, hoy que hay una gran cantidad de muertos, ya rebasamos los 114,000 por pandemia, rebasamos las cifras de muertos, o estamos por alcanzar la cifra de muertos de todo el sexenio de Calderón en 2 años de ejercicio gubernamental de Andrés Manuel, él actúa de cara al público sin asumir la responsabilidad. Pero no la quiere asumir al público en muchas materias, ¿no? Cuando va a cancelar el aeropuerto, se inventa una consulta muy limitada en cuanto a la participación y significación de lo consultado, pero es la manera de transferirle al ciudadano la responsabilidad y eventualmente la culpabilidad, porque de la responsabilidad o irresponsabilidad gubernamental, él es pieza fundamental. Y él no quiere que la población lo voltee a ver como el culpable de los muertos, como el culpable de la pobreza, como el culpable de la corrupción, etcétera, etcétera. Él se maneja tratando de venderle al pueblo mexicano que nosotros somos los responsables de lo que el gobierno deja de hacer. Hombre, es famoso cuando dijo, es el colmo que pues, enfermeras y médicos pues que pongan de su lana para las medicinas, ¿no? Cuando se le hacía ver que las medicinas no habían en los hospitales antes de la pandemia, él habló de que eso era casi una obligación, lo ubicaba en el plano moral, una obligación de médicos y todo. Entonces resulta que, pues si somos responsables de la salud, somos responsables de la seguridad, somos responsables de la inversión, somos responsables de la corrupción. Entonces, si de todo lo que sucede en México es responsable exclusivamente el pueblo y él es un líder moral nada más que debe alentar las buenas conductas, pues caray, que se dedique a presidir una iglesia en lugar de ser el presidente de los mexicanos. Por eso yo, cuando
¿Te acuerdas cuando inició lo de las marchas de frena que pedían que renunciara? Yo decía, más que pedirle que renuncie, hay que exigirle que asuma el papel de presidente. En este llamado, una vez más, no asume el papel de presidente, porque no quiere que lo ubiquen como el responsable de la cantidad de muertos que ha habido en México, que infinitamente es superior comparativamente a otros países. Como siempre digo, muertos hay en todos lados, la pandemia es mundial, sí, pero no a todos les va tan mal como a México. Si en México nos va mal, es porque durante 8 meses el presidente no ha querido ni siquiera dar el ejemplo del uso del cubrebocas, por ejemplo. De algo tan necesario sigue argumentando que los científicos les dicen que no es necesario, ¿no? Y le preguntan a Gatell, bueno, pues en cierta manera sí tiene razón, porque yo digo que si él no usa cubrebocas y la gente está a distancia, no tiene problemas y demás. El caso es que hoy da, o bueno, días pasados, da el mensaje de cuidarse los próximos 10 días en un nuevo episodio de transferirle su responsabilidad y eventual culpabilidad a los ciudadanos. Y esto oye, Luis, pero acá, mucho de su manera de gobernar, sí. Pero acá, Luis, incluso él, para justificarse de que no use cubrebocas, dice a los expertos, Gatell es el que me dice qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Así ya oye, si pasa algo, no es mi culpa, ¿eh? Gatell me lo dijo. Mira, es muy curioso. Analizando este evento junto con todo su mandato o lo que lleva de mandato y su posición frente a otras situaciones, él es un escucha selectivo, ¿no? Solo escucha lo que él quiere escuchar, ¿no? Si todo el mundo dice hay que usar cubrebocas, él escucha la voz que le dice que no es necesario, ¿no? Entonces, él se vende como que él oye a la gente, se vende cuando hace lo de la consulta para cancelar el aeropuerto, no, yo escucho, yo gobierno en libertad, aquí hay democracia, pero resulta que en las cosas que se le cuestiona siempre hay alguien que le dijo lo contrario y no lo escucha. Alguien incluso calificado para decirlo y no lo escucha. Aquí mundialmente la OMS, por ejemplo, que sería el especialista como institución en esta materia, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho muchísimas cosas que no se están haciendo en México. Cuando se dijo que se hicieran pruebas suficientes, México no le entró, ¿no? Cuando dijo hay que aislar a los infectados, México no le entró, ¿no? Fueron los ciudadanos los que tuvieron que encerrarse en su casa, en parte por disposición propia y en parte por disposición gubernamental, pero en ningún caso se buscó a los infectados para aislarlos. La OMS le vuelve a decir, tome México en serio lo que está pasando porque hay un rebrote mundial, viene una segunda ola y México va a ser afectado. Tómenlo. Ah, no, esa voz no se escucha. Resulta que tiene un oído muy selectivo el presidente de solo escuchar a los que quiere escuchar. Oye, Luis, y si esto lo vinculas... Sí. Disculpa, pero está interesante la OMS, porque la OMS dijo, tome gobierno mexicano la responsabilidad, y dijo, ya ven, no nos lo está diciendo a nosotros la OMS, se verá Gatell que se lo está diciendo a los ciudadanos. Oye, por eso, resulta que para creación de empleo, para protección de empleo, no se escucha a los empleadores. Para cuestiones de salud no se escucha a la Organización Mundial de la Salud. O sea, resulta que como se conduce todos los días, todo aquel que dice algo que discrepa con lo que él quiere hacer, esa voz no debe ser escuchada. Peor aún, debe ser callada, debe ser perseguida, debe ser marginada, debe ser hostigada, y por eso alienta a sus huestes a censurar a todo aquel que discrepa de su opinión, porque dice, ahí están los que opinan diferentes porque son de la mafia del poder, porque son fifís, porque son conservadores, porque son chayoteros, porque no quieren el avance de la 4T, porque son enemigos del país, etcétera, etcétera. Entonces resulta que tenemos un presidente que juega
al demócrata, al diálogo, sí, pero solo dialoga consigo mismo. Todo aquel que dice algo diferente no funciona. Mira, vamos a pasarnos un poco del asunto de la pandemia para ver si en otros temas cómo se comporta. Yo he hecho, mencionado... Luis, ¿sí? de hecho, te voy a decir exactamente, porque tú lo quieres dar el punto interesante. Le dice el señor, si usted hace la modificación del Banco de México, los expertos le dicen va a ser una gran lavadera de dinero del narco. Se lo dicen, tema que decía Luis, se lo Estela. dicen. No es así. Olvídate de cuánta gente se lo dice. Vamos a pensar en los dos personajes principales que se lo dicen. El gobernador del Banco de México lo que dice es, si yo compro dólares en efectivo, compro la historia de esos dólares. O sea, de alguna manera me vuelvo responsable del origen de esos dólares y la actividad que los generó, le dice el gobernador del Banco de México. Pero no solo el gobernador de México lo dice, que pudiera ser, bueno, un adversario de la 4T, alguien que está tratando de maniatar al presidente para que no tenga margen de maniobra. No, lo dice Santiago Nieto, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, su ariete para controlar a políticos y empresarios de este país. O sea, a la institución que usa para amagar a todo aquel que viva en México y que pueda representar cierta oposición, ese le dice, se requiere un análisis profundo y detenido técnico, porque si no, va a propiciar que haya lavado de dinero. En cambio, ¿qué hacen los promotores de la iniciativa o a quienes se le encargó llevarla hasta su aprobación, que es al senador Monreal y a los diputados? Es decir, no es que es necesario por la cuestión de las remesas que mandan nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos. Esa es una mentira que se ha acreditado claramente, que el grueso arriba del 90% de las remesas vienen por vía transferencias bancarias, o sea, por vía electrónica. No viene el billete, las pacas de dólares en burritos desde Estados Unidos hasta el pueblo de Tinzunzan en Morelia, por ejemplo. No, son transferencias electrónicas. Entonces, no habría razón para que el Banco de México tuviera que intervenir en eso a través de la compra de billete en efectivo. Entonces, si dos actores de ese nivel, de diferente posición cada uno como titular del Banco de México y el otro como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dicen esto va a propiciar un compromiso del Banco de México con el manejo que se ha hecho del dinero que llegue a sus manos y va a propiciar la protección del lavado de dinero. Entonces aquí uno dice, bueno, el presidente escucha, dice que escucha. ¿Por qué ahora pretende imponer una norma cuando dice que obligado nada, cuando él es un tipo que de acuerdo al sentir del pueblo toma las decisiones? ¿Por qué hay la pretensión del gobierno de proteger a la delincuencia? A ver, primero no la combato y luego le ayudo a ser eficaz en sus negocios, porque eso es lo que van a terminar haciendo con esta reforma. Entonces, híjole, uno uno cree que ha visto todo en este país y no lo va a sorprender nada. Pero cuando ve esta reforma, primero vamos a decir que no va a haber balazos, va a haber abrazos, que los narcotraficantes son también pueblo y que es pueblo que por sus necesidades tuvo que incurrir en el delito, ¿no? Es un poco la historia que nos ha contado y ahora resulta que los narcotraficantes en México son víctimas, no victimarios, cuando, pues, hombre, pues la delincuencia en este país y el número de muertos por violencia vienen de ahí. Entonces, bueno, pues son víctimas muy sui generis, ¿no? Porque los muertos son los otros, no ellos. Pero bueno, pero después de no combatirlo, que puede ser un criterio pedagógico y alguien creer que así se resuelve, las cifras demuestran que no, que se está agravando,
Hombre, darle el mecanismo para poder limpiar su dinero por el Banco Central. O sea, ya ni siquiera el banco local. No. El Banco Central que estaría obligado a eso. A ver, si en buena medida tenemos prestigio internacional, es por la independencia que ha tenido ese Banco de México, que no se ha prestado, como en tiempos pasados del priismo que de alguna manera evoca Andrés Manuel, en que se imprimía billetes por orden del presidente para resolver sus necesidades, independientemente de que la economía nacional se la llevara a la fregada. Entonces resulta que hoy tenemos un presidente que dice que escucha, y resulta que los dos principales personajes en esta materia le dicen, no lo hagan así, van a propiciar el lavado de dinero, y entonces si se hace, la pregunta ahí está. Hombre, no solo no los quiere combatir, sino los quiere ayudar a que hagan bien su negocio, sean más eficientes, porque ahora institucionalmente ya van a poder lavar el dinero de sus actividades delictivas. Entonces, a ver, ese jueguito de que oye y no oye al técnico, no oye al que sabe, no oye a la OMS, no oye al empresario, no oye entonces, pero no prohíbo, escucho al pueblo, los ciudadanos, el pueblo sabio, hay que escucharlo, etcétera, etcétera. Es un juego de posicionamiento, es un juego de imagen, es un juego político en el que nos tiene metidos, yo diría arrastrados al país. Nos está arrastrando al país en eso. Desafortunadamente, es la realidad que estamos viendo en los diversos aspectos de su actuación como gobernante. No quiere de cara al pueblo tener la responsabilidad, pero sí da las órdenes para que suceda lo que le conviene. No, pero listo, además, lo perverso de todo esto es que tienes tú también que crear un nuevo innombrable. A ver, espérate, ya Salinas no es el innombrable. Tengo que crear otro personaje porque si no, pues, oye, el pueblo tiene que darle pan y circo. ¿Sí? No, mira, o sea, oye, yo siempre he dicho que algunos políticos se comportan como una especie de magos en su actuación, ¿no? Que cuando empieza a subirle el tono a su gestión, o sea, empiezas, como se dice coloquialmente, el humo empieza a llegar a los aparejos o el agua hasta la nariz, tienen que hacer algún acto de magia que distraiga la atención o dirija el ánimo hacia otro rumbo, ¿no? Curiosamente, en estos momentos de cuestionamientos agravado porque se han agravado las condiciones del manejo de la pandemia, porque nuevamente empieza a hablarse de saturación de hospitales en todo el centro de la República, o sea, estamos hablando de la Ciudad de México y el Estado de México principalmente, pero en el norte hay brotes importantes, incluso aquí localmente, aunque los números difieren de una manifestación ampliada de la presencia del virus en la calle, pues hombre, el comentario entre conocidos, entre médicos, pues es de preocupación, ¿no? Y todavía no llegamos, es lo desgraciadamente esperable, al nuevo pico de esta pandemia por producto de la convivencia magnificada por las fiestas decembrinas y de enero, diría yo. Entonces, en este momento, ese personaje, ese político que actúa como mago, necesita sacar conejos de la chistera. O sea, la chistera es el sombrerito del mago. Necesita trucos de magia, necesita un conejo, ¿no? ¿Para qué? Para que el público voltee a ver al conejo, ¿no? Y no vea su realidad, porque finalmente eso es lo que hace el mago. Lo que hace el mago es atraer a lo imaginable, a lo ficticio, para abstraerse de la realidad. Pues no, pues el presidente lo ha hecho permanentemente durante estos 2 años, ¿no? Él ha querido distraer de las cosas reales de este país al público durante mucho tiempo con la rifa del avión, nada más que pues ya se gastó eso. Se gastó tanto que todavía del día que nos vimos acá, el último informe de la responsable de la lotería acreditaba que se vendieron 1 millón menos de boletos de lo que habían dicho antes.
O sea, ingresaron como producto de la rifa 500 millones de pesos menos. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando anunciaron y dieron el primer corte, supuestamente un éxito de la rifa, pues realmente ocultaron cifras y ahora las dan a conocer. Claro, ya sin la atención de todo el público del resultado de la rifa, pero fue desastrosa. Además de que se le encajó buena parte de los boletos a los empresarios. Luego, además, los compró el mismo gobierno a través de diversas instituciones, pues resulta que ni siquiera vendieron lo que dijeron y económicamente, pues quebraron, porque si repartieron 2,000 millones de pesos en premios y obtuvieron menos de 2,000, bueno, pero eso sirvió mucho tiempo como conejo de mago. Eso atraía el interés, la mirada de infinidad de mexicanos para distraerlos de la realidad que estaban viviendo y distraerlos del escaso rendimiento gubernamental por el Ejecutivo Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y además de ese episodio central de distracción, pues ha habido cada determinado tiempo un ingrediente que mete a la escena, a la agenda mediática, a la agenda nacional, como fue, quieres que se enjuicie a los expresidentes, de repente metió ese tema algún día, luego trajo a Lozoya para ser el personaje de atracción. Ya ves que en fútbol americano, cuando tú le pasas el balón a otro, pero el destino es distinto, se llama jugada de atracción, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace el presidente. Hace diversas jugadas de atracción. Pues, ¿cuál es la de hoy? Frente a un agravamiento de la pandemia, frente a un recrudecimiento de la crisis sanitaria, el llenado de hospitales, la saturación de hospitales en el centro del país, pues nuevamente su personaje predilecto de los últimos años, Felipe Calderón. Ahora se maneja, ya dos editorialistas lo comentan, que se está cabildeando con el Poder Judicial un eventual orden de aprehensión en contra de Calderón, ¿no? Entonces, una vez más, cuando este país está realmente preocupado por cuestiones de salud, realmente preocupado por los efectos que esa condición de salud genera en la economía familiar, donde familias están perdiendo sus pocos bienes de años porque cayó un enfermo en casa o porque perdieron el empleo derivado del descenso de la actividad económica en este país. Uno que pensara que el presidente se pone al frente de todo el esfuerzo institucional de resolver estas necesidades, otra vez el presidente buscando el conejo de la chistera para distraer al público. Y entonces vuelve a salir el nombre de Calderón y su eventual orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque necesita el presidente que la gente deje de pensar en la realidad y siga pensando en las cosas que a él le interesan para seguirse vendiendo bien ante el público. Don Luis, y ojalá que realmente también otro punto importante que ya no quería dejar de tocar contigo es las vacunas. Ojalá que las vacunas no sean también utilizadas como un medio electoral, que sería muy, muy grave. Bueno, podemos comentar eso, podemos comentar también eso, sí, brevemente, porque hubo una publicación que llamó la atención y se convirtió, pues, de alguna manera en un tema viralizado, que fue Broso en su segmento llamado Tenebroso. Él hace un reclamo no llega a hacer reclamo porque lo que plantea es que puede estarse usando y entonces hace una advertencia, ¿no? Hace una advertencia que el presidente puede estar usando el asunto de la vacuna como algo de utilidad electoral o con posibilidad de utilidad electoral. Y esta susceptibilidad de poder pensar eso, ¿en qué estriba?
en que el único autorizado en este país para manejar la vacuna, para adquirirla y luego manejarla, es el gobierno federal. Qué casualidad que el presidente que ha delegado en los estados para lavarse las manos la responsabilidad sanitaria de este país frente a la pandemia, cosa que nosotros hemos señalado que constitucionalmente no es delegable, es del presidente, no de López-Gatell, del presidente de México. Qué casualidad que en materia de lo que aparentemente pudiera ser la solución de la pandemia, ahora sí no quiere que participe nadie más, ni los estados, ni los municipios, ni las entidades privadas que pudieran poner a disposición la vacuna en muchísimos más sitios y con muchísimo más inversión tratando de satisfacer la necesidad de sus poblaciones, ¿no? Entonces, a ver, esto da para dudar el trasfondo o el interés que tiene el presidente del manejo exclusivo de la vacuna. Dios quiera que esa pretensión de lucirse, híjole, después de oficialmente 114,000 muertos, un quebranto económico país, etcétera, etcétera, un aumento del número de pobres producto de esta circunstancia, híjole, me resulta difícil lucirse, pero tal vez él lo ve así. Él ve que finalmente de lo que se trata es a quién le toman la foto en la meta, ¿no? Olvidándose de todo lo que pasó en el transcurso de la carrera. Pero si eso está pensando, pues ojalá y le salga bien y cure a muchos mexicanos y no resulta que por esa pretensión de monopolizar, qué curioso que el presidente tenga esa línea, monopolizar la compra y el manejo de la vacuna, no se agrave más la situación sanitaria en este país, porque será una irresponsabilidad más y yo creo que pues la reacción o la forma en que Víctor Trujillo en su personaje Broso comenta esto, pues realmente ante la posibilidad creo que nos deberá llevar a todos nosotros a una indignación similar. Don Luis Correa Mena, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.